Resolvamos el problema 1 del seminario 2. Para medir la presión arterial por canulación, se utiliza una disolución salina de densidad 1100 kilos por metro cúbico, que es esta de aquí, este fluido, y un fluido manométrico de densidad 5000 kilos por metro cúbico, que es este de aquí, indicando si las alturas alcanzadas en cada tubo son las mostradas en la figura, 35 centímetros por un lado y 20 centímetros por el otro, determinar razonadamente la presión arterial absoluta en milímetros de mercurio. Y además, ¿cuál es la presión en el punto B? Es decir, ¿cuál es la presión que tenemos en este punto? ¿Vale? Nos están solicitando la presión en el punto B por un lado y la presión arterial, que es en el punto E, por otro lado, ¿vale? Este es un ejercicio de aplicación directa de la ley hidrostática en la cual relacionamos las presiones en dos puntos a partir de la presión del otro punto más la componente de presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. En este caso tenemos que calcular la presión en el punto E, ¿de acuerdo? Y la presión del punto E la vamos a calcular a partir de conocer las presiones en otros puntos, como pueden ser el D, el C, el B o el A. En este caso, ¿vale? El punto E se encuentra a la misma altura que el punto D, por lo tanto la presión del punto E será lo mismo que calcular la presión en el punto D. Para calcular la presión en el punto D, podemos aplicar la ley hidrostática atendiendo al punto C y D, es decir, por ejemplo, en este caso que la presión del punto C, que es el más bajo, es la presión del punto que tenemos más arriba, siempre es en ese orden, más densidad de 1 por gravedad por la altura que hay entre C y D, a la que vamos a llamar H sub 1. ¿Vale? En este caso, si queremos conocer la presión de D, deberemos de conocer la presión de C, que no la conocemos. ¿Pero cómo la vamos a calcular? Pues la presión de C, al estar a la misma altura que el punto B, son equivalentes, es decir, la presión del punto C es la misma que la del punto B. Y conociendo la del punto B, ¿cómo vamos a calcular la del punto B? A partir de la aplicación de la ley hidrostática con respecto al punto A, ya que la presión del punto B es igual a la presión de un punto por encima de él, el A en este caso, más la componente densidad por gravedad por altura. En este caso es la altura que hay entre el punto A y B, que le vamos a llamar H sub 2, ¿de acuerdo? Y la densidad es la del líquido, ¿vale? En el que se encuentran ambos puntos, tanto A como B, en este caso es la densidad de 2. Fijaros que la presión del punto A coincide con la atmosférica porque el tubo está abierto, que es un dato conocido, conocemos la densidad, la gravedad y la altura. Con esto calculamos la presión de B. Con la presión de B calcularemos la presión de C. Con la presión de C calcularemos la presión de D y con la de D ya tenemos la presión arterial. Por lo tanto, el problema estaría planteado correctamente en la combinación de dichas ecuaciones. Dicho esto, pasemos a resolver numéricamente. En este caso, vamos a calcular primero la presión del punto B a partir de la del punto A. Y eso será densidad 2 por gravedad por altura 2. ¿Vale? Presión de B, ¿a qué es igual? A la presión atmosférica. La presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, ¿de acuerdo? Si bien cuando utilicemos densidad, gravedad y altura, el sistema de unidades tiene que ser internacional, coherentemente deberemos de expresar la presión del punto A en pascales. Por lo tanto, no ponemos 760 milímetros de mercurio, ponemos la equivalencia de una atmósfera en pascales, que es 1,01 por 10 elevado a 5 pascales. Y ahora sí que podemos añadir la densidad de 2, que eran 5.000 kilos por metro cúbico, unidades del sistema internacional, por la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, por la altura, H sub 2, que son 35 centímetros, que deberemos expresar en metros, ¿vale? Con todos esos números, ¿vale? Este segundo miembro proporciona una presión de 9,8 por 0,35, 17.150 pascales. Si se lo sumamos a los anteriores, me proporcionará un resultado de 118.150 pascales, que sería el resultado de la presión de A. Si queremos, podemos convertir ese resultado en milímetros de mercurio. ¿Cómo? Pues multiplicando por 760 y dividiendo por 1,01 de 10 elevado a 5, que es la equivalencia, ¿vale?, entre los milímetros de mercurio y los pascales. ¿De acuerdo? Este resultado nos proporciona el resultado de 889,05, si queremos más decimales, milímetros de mercurio. Muy bien. A partir de aquí,
la presión de B es la misma que la de C, ¿vale? Por lo tanto, la de C toma el mismo valor, 118.150 pascales. Y con la de C íbamos a aplicar que la presión de C es la de D más densidad 1 por gravedad por H sub 1. O lo que es lo mismo, la presión de D es la de C y este otro término pasa al otro lado de la ecuación restando densidad, gravedad, H1. Si sustituimos, la presión de D es igual a 118.150 pascales menos densidad 1, en este caso eran 1.100 kilos por metro cúbico, por 9,8, ¿vale? Metros segundo cuadrado, ¿vale? Por H sub 1, que en este caso es la diferencia de altura, 0,2 metros, ¿vale? Que me proporcionaba la diferencia de alturas entre C y D. Operando esa cantidad por 0,2, este número me sale 2.156 pascales, por lo tanto la presión de D es igual a 118.150 menos 2.156, 115.994 pascales, que convertido a milímetros de mercurio, ¿vale?, proporcionaría un resultado de 1,01, aproximadamente 872,8 milímetros de mercurio. En todos estos casos estamos calculando, ¿de acuerdo?, datos de presiones absolutas, ¿vale? Por lo tanto, el resultado de la presión de B es de 889 aproximadamente milímetros de mercurio, vamos a despreciar los decimales, y la presión arterial, que era la de D, son de 872,8 milímetros de mercurio. Si adicionalmente el problema nos hubiera pedido las presiones manométricas, pues a estas cantidades lo único que hay que hacer es restarles 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, 889 menos 760 serían 129 milímetros de mercurio y la presión arterial 872,8 menos 760, 112,8 milímetros de mercurio. Estamos más habituados a nivel sanguíneo a trabajar con presiones manométricas y viendo los datos, en este caso el de 112,8, pues se corresponde con los valores habituales para el humano en cuestión o cualquier animal más o menos en condiciones normales de unos 100 milímetros de mercurio de presiones manométricas. Problema resuelto incluso con un complemento a la definición de presión manométrica.